Muy bien amigos, ya está todo listo, así que vamos a empezar en unos segundos nuestra transmisión. Bien, estamos todos listos, así que llegó el momento y comenzamos en 3, en 2, en uno. Ahora sí, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Nos reencontramos nuevamente en esta semana de aniversario de Senda con estas conferencias tan interesantes que estamos conversando, mencionando sobre el tema de montaña, sobre las diferentes rutas a nivel mundial y a nivel nacional, rutas muy técnicas de una élite de montañistas que ha abierto a nivel mundial y a nivel nacional también en varios casos, muchas rutas y muchas nuevas aventuras que se han realizado en las montañas. Y hoy, en este momento, vamos a continuar con nuestro ciclo y vamos a hablar de una montaña que quizás no muchos conocen, pero que también tiene grandes historias por narrarse sobre ella. Nos referimos a la montaña Girishanka, esta montaña que está en la cordillera Waiwash, que es una montaña muy bella y que tiene también tramos de escalada y de ascenso bastante técnico y muy difícil. Y para que nos cuente más al respecto, tenemos a nuestra invitada del día de hoy. Tenemos a Natalia Béjar Ácaro. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, Edward. Natalia, ella es administradora y también cuéntanos un poquito de tu carrera, Nati, ya que tú, además de ello, eres gestora de proyectos, me parece. Sí, yo soy administradora y mi especialidad es gestión de oficinas de proyectos en portafolios de TI. Qué interesante, Nati. Y dime, ¿y cómo así una administradora llega al mundo del montañismo? Cuéntanos un poco. Ah, claro, todo empezó en 2016 cuando hice un trekking a Whitewash. Bueno, lo estaba planeando y tenía que prepararme para ello y era una exigencia de esta ruta porque no es tan sencilla. Entonces, comencé a hacer trekking de una dificultad un poco mayor y ahí fue donde los conocí a ustedes. Y comencé a ir no solamente a montaña, porque no me fue muy bien, para ser sincera, no di lo mejor de mí definitivamente, me cansaba mucho. Y entonces comencé a entrenar. Y junto al entrenamiento comenzaron también trekkings más largos, de mayor duración, de 8 días, de 5 días, hasta ya el último año que comencé con alta montaña y escalada en roca. Así es, y bueno, quienes estamos aquí y ahora ella también es parte de nuestro equipo organizador, pero a mí me tocó verla desde los inicios hasta ahora, pues ha habido un proceso evolutivo en el tiempo, ¿no? Y realmente alegra mucho ver cómo las personas que tienen objetivos, que comenzaron con algo, entre comillas, simple, poco a poco van evolucionando y solito, por sí solos, le van haciendo ese deseo, ese anhelo de querer conocer más cosas y realizar esta actividad de manera diferente. Y justamente de eso tiene que ver mucho con lo de hoy, ¿no? ¿A ti qué nos tienes preparado con respecto al Girishanka esta noche? Sí, el día de hoy he dividido el tema de Girishanka en algunos puntos. Primero va a ser algo general, dónde queda Girishanka, cuáles han sido sus primeros ascensos, y luego va a haber una segunda parte donde voy a contar algunos casos. Girishanka es una montaña muy difícil, ya les voy a ir comentando, entonces no todos los casos van a ser casos de cumbres, son casos de intentos a cumbre también. Y bueno, vamos a finalizar con unas reflexiones justamente que se han dado en la montaña y que lo quiero trasladar y compartir con ustedes. Perfecto, Natalia. Entonces, esto promete bastante, así que vamos a comenzar de una vez con la presentación. Así que, Natalia, te dejo el control de la ponencia para esta noche. Adelante, Nati. Bueno, como pueden ver, esta es una vista de Girishanka. Girishanka es una montaña que se encuentra en Ancash, precisamente en la cordillera de Waiwash, en el extremo norte de esta cordillera. El pueblo más cercano y desde donde también se le ve es el pueblo de Chiquián, en la provincia de Bolognesi. Como pueden ver ahí en el mapita, ahí está Girishanka, en Ancash, y sus vecinos más cercanos, como también aprecian en la imagen, está justamente superior, está el Yerupajá y está el Ciulá Grande. Estos son más altos que Girishanka, sin embargo, Girishanka sobresale con respecto a sus vecinos por su belleza.
Es estética, es esbelta, es vertical y es igual de difícil que estas montañas con respecto al ascenso para llegar a su cumbre. Mm, Esta montaña tiene muchos seracs, nevados y paredes de hielo que adornan toda su cara. En esta fotografía pueden apreciar desde el mirador que se ve si han hecho el trekking a Whitewash, seguramente han llegado a esta parte del mirador, donde están las tres lagunas. Y ahí están los nevados, el Hirishanka Chico, que tiene 5.270, el Hirishanka que voy a hablar el día de hoy, que es de 6.019 metros, y bueno, ahí está al costado el Yerupajá y el Ciula. La primera vez que vieron Hirishanka, bueno, no que vieron, sino que se podría decir que se le divisó y se le catalogó como una montaña difícil, fue en el año de 1939 por Hans Mills, que era un geógrafo y explorador austriaco. Él lo vio lo difícil que era. El primer ascenso que se dio a esta montaña fue en el año 1957, específicamente el 12 de julio, por Tony Eger y Siegfried Jumeyer. Ambos la calificaron como una escalada terrorífica. Y no solamente es conocida por su dificultad, también hubo un accidente. Como pueden ver en la imagen, ahí donde justo está el cuadro verde, hubo un choque, un avión. En noviembre de 1954, una aeronave bimotor de la línea TAM, son las iniciales de Transporte Aéreo Militar, iba desde la ruta Pucallpa-Lima y se estrelló en la ladera sureste de Hirishanka. Actualmente, cuando he ido averiguando del tema, hay una confusión. Creen que se estrelló con el Yerupajá. Quizás es porque es una montaña más conocida. Sin embargo, con lo que he podido leer en todos los recursos que he encontrado, es que el choque realmente se dio en Hirishanka. En este trágico accidente murieron 29 personas, la totalidad de los tripulantes. Todos, bueno, como comentaba, fallecieron y la expedición de rescate fue bastante difícil, ya que es una montaña extremadamente difícil para acceder. Pero como ven en esta imagen, después de muchos años, en el 2008, porque el accidente fue en 1954, se comienza el hielo comienza a volverse un poco como agua y al hacer este paso debido al calentamiento global y este deshielo que conlleva, se comienzan a encontrar partes del avión, como justamente se muestra en la imagen. Es uno de los motores que fue encontrado y por lo cual han hecho una expedición para recoger todas estas partes. Precisamente esta parte del motor se encontró en el río Zambuya, 2008, como comentaba. Em, Ahora, antes de pasar a los casos, que es la segunda parte que les quería comentar, me gustaría hablar un poquito de las ascensiones que ha tenido. Comencemos por la primera, la que se dio por Tony Iger. Me gusta, quiero mencionar algo que él dijo y quiero citarlo para comentarles específicamente qué fue lo que dijo. Dijo que nunca había superado tanta dificultad en su vida alpinística como la pasó en Hirishanka. Lamentablemente él muere 2 años después de alcanzar esta cumbre. Y es importante acotar de que Hirishanka fue el último 6.000 peruano que pudo ser ascendido. El último, después de Yopajá, después de Silá, después de todos ellos. Y antes de ir a esta fotito, que es de 1977, quería comentarles como una especie de un preámbulo de cómo es de difícil. Es tan difícil que cuentan que hay un grupo austriaco de alrededor de 4 personas que son muy fuertes, tan fuertes que estaban aclimatando en el Artesón Raju, venían de escalar en Hatumashai. Hatumashai es una zona de escalada muy conocida y también habían escalado la cara oeste del Churup. Realmente conocen Laguna Churup, que es un poquito más conocida, que es donde se ve el nevado. Esa es extremadamente difícil, la habían hecho. También habían hecho Kayesh, que es una montaña no muy conocida, que tiene 5.721 altitud, y también la habían hecho, era un grupo muy fuerte, eran, se podría decir, como nosotros decimos, unas máquinas. Y lamentablemente ellos no hicieron cumbre y nos comentan de que fue
caótico, que el glaciar es caótico, que les impidió el paso y que no pudieron llegar. Justamente por eso el título de esta presentación es que hay muchos intentos, pero no hay tantas cumbres. Ejemplo de ello es que, bueno, ha habido ascensos por parte de ruta japonesa, la ruta Kazin. Esta ruta es tan exigente que ganó un piolet de oro. Tenemos una ruta checoslovaca, una ruta polaca, una ruta eslovena, y también tenemos un montón de intentos, entre ellos el de un peruano, que se dio en el año 2000. Esta era una cordada conformada era una ruta peruano-eslovena. Fueron 3 personas. Así como ellos tenemos muchos intentos más, como por ejemplo la ruta austriaca, la ruta alemana, o el intento hacer varias rutas, de repetirlas, que como comento se quedaron solamente en intentos. Ahora sí vamos a una segunda parte de esta presentación en la cual les voy a contar de casos específicos. La imagen que ven actualmente, lo que muestra es el grupo de expedición que se dio en 1977 por un grupo de españoles. Ellos cuentan y narran de que eran escaladores granadinos con Piolet Lapre. Lapre es la marca del Piolet. Para esa época, en el año 77, eran una marca de piolets un poco más curvos, que eran técnicos y permitían ascensiones difíciles como lo iban a hacer ahora para Girishanka, ya que como les he mencionado ya muchas veces, Girishanka es un nevado difícil. Esta expedición fue conformada por Joaquín Susino, Eloy Linares. La mayoría de las fotografías que voy a mostrar en adelante son de Eloy, Antonio Lorente, Santiago Bernós, José Miguel Cuevas y José Antonio Menéndez. Ellos lo que intentaron es hacer la cara oeste de la vía Casín. La vía Casín fue aperturada en 1969, 8 años antes. ¿Y cómo nos describen ellos a esta ruta? Pues dicen que es una pared de hielo enorme, con corrientes de agua y grandes seracs, una inclinación de 75 grados, y comentan que antes de atravesar a la cumbre tienen que pasar una larga arista. Yo sé que en lo que acabo de decir quizás hay un poco de palabras como que un poco difíciles, ¿no? Arista, serac, em, y es como que no estamos muy familiarizados. Así que les he puesto unas fotitos como para ponerlos en contexto. Cuando ellos dicen que para llegar a la cumbre hay que pasar por una larga arista, es justamente la imagen que se está mostrando. Es una acumulación que se forma así, se va a formar como un triangulito al medio y por ahí es donde van a atravesar, por la arista. La imagen anterior era la de un serac. Son bloques que están fragmentados y normalmente hay enormes grietas por ahí. Es muy peligroso pasar por esas partes. Y otra palabra que voy a usar también es cornisa. Y cornisa es justamente esta imagen. Como pueden ver, son aglomeraciones de nieve que es muy peligroso pasar tanto por encima de ellas, es decir, por arriba, como por abajo. ¿Por qué? Porque son muy sensibles. Sensibles en el sentido de que pueden caerse y causar avalanchas. Entonces, ya teniendo este contexto, les voy a seguir contando lo que narró Eloy en esta expedición. Ahí justamente ven la escalada por la vía Casín en la cara oeste, también que están ascendiendo por cuerda fija con los piolets que mencionaba al inicio de esta nueva marca que era en este año. ¿Y por qué escogí específicamente este caso? Porque en esta época se abre un dilema de escalada para ellos. ¿Y a qué nos referimos con dilema de escalada? En esa época había una corriente que no estaba de acuerdo con el tipo de escalada artificial y el tipo de escalada libre. Artificial es cuando usan otros elementos, otros medios para poder ascender a cumbre. Y inclusive se armó todo hasta una corriente. Se llamaba los amigos de los buriles. Buriles son como una especie de cinceles con los cuales te vas a apoyar para poder armar como chapas para de ahí apoyarte. Entonces ellos decían, ¿por qué justamente ahí está la imagen, ¿no? Con los buriles, que son el símbolo de la escalada artificial de esa época, ellos armaban ya elementos para poder facilitar la escalada. Y este grupo del 77 de Eloy Linares y sus compañeros estaban en ese contexto y decían, ¿realmente vamos a usar eso? ¿No debemos usarlo? Son estilos de escalada distintos, pero que en esa época había mucha, no confusión, sino mucha discusión. Es la palabra que lo describiría mejor.
Ellos decían, como justamente dice la presentación, es contradictorio que modifiquemos aquello salvaje, que es la montaña, que es lo que tanto nos atrae, ¿por qué tenemos que destruirla colocando ello, no? Entonces lo que ellos hicieron durante esa época y también muchas personas de su generación, muchos montañistas de su generación, fue quitar todo aquello que encontraron en montaña, todos aquellos elementos artificiales, retirarlos porque ellos decían de que no, que el escalador realmente es el que se pega a la pared, el que la lucha, el que se desafía y realmente lo logra. Entonces es toda una corriente y justo quería mencionarlo porque es importante también conocerlo y de ahí lo vamos a tocar igual en la parte final de las reflexiones. Bueno, entonces, continuemos. Tenemos también la ruta en 2012, bueno, un intento de unos alemanes. Acá hay un pequeño video. Ellos fueron con un camarógrafo. Entonces, al tener un camarógrafo, tienen unas muy buenas tomas. Yo se los recomiendo. Está con ese nombre, Grishanka, y es un video de 15 minutos, del cual hemos escogido un teaser que dura alrededor de 3 minutos, que es el que ahorita están viendo que se proyecta. Esta, esta expedición, como les comentaba, eran de unos alemanes. ¿Y ellos qué es lo que hacen? Hacen una parte de la ruta italiana más una parte de la ruta de Iger. Iger, como les comenté, fue la primera persona que ascendió, hizo el primer ascenso. Entonces, en la expedición fueron Michi, que iba liderando la expedición. Al decir liderando es porque él iba caminando primero en la cordada. Michi, luego Arne y Johannes. Y también, bueno, el fotógrafo, que no lo van a ver en las fotografías, obviamente, porque estaba en fotos, que es Hans. Ellos, para aclimatarse, van por el campamento base, que es, para quienes han hecho la ruta de Whitewash, la primera parte de la ruta que se camina, que van con los porteadores, esa parte ellos la hicieron para aclimatarse. Inclusive ellos cuentan en el video, si es que también lo llegan a ver, que se los recomiendo, que el porteador iba súper rápido, los arrieros iban súper rápido y ellos como que iban un poco más atrás, ¿no? Recién están aclimatándose. Después de que ya llegan a los 4.500 metros, ya dicen, ok, empezamos. Los primeros días no fueron muy buenos, hubo lluvias, la nieve estaba aproximadamente a 20 centímetros que se había acumulado, y hicieron, después de 10 días de, de andar en la montaña, de subirla, recién pudieron llegar al vivac italiano. El vivac es cuando tú duermes sin una carpa, si no duermes solamente con tu sleeping. Como les comentaba, hay muchos términos que son así que no nos son muy familiares, por eso es que he querido describirlos un poquito para que podamos entender la hilación de estas historias. Entonces, ellos después de 10 días llegan, hacen el vivac y llegan a 5.350 metros. Ellos dicen de que el terreno es mixto y traicionero. Después de ello, ellos fijan cuerdas, como se ve en la segunda imagen, ¿no? Están con la cuerda fija y la dejan ahí para luego descender a campo base y descansar por un día entero. Después de ello, ellos van otra vez nuevamente, suben, ya habían fijado la cuerda, van por ella, llegan a 5.800 metros, duermen y luego llegan a los 6.000 metros. En esa parte hay algo que quería citar que dice Michi, que como les comenté era quien lideraba la expedición. Él comenta que nunca había escalado algo igual, ni siquiera en los Alpes, que si recuerdan es muy similar a lo que dijo Iger cuando hizo su primera ascensión, que nunca había escalado algo similar, que era algo muy complejo. Seguramente por ello es que fue el último 6.000 peruano en ser ascendido. Luego ellos comentan de que cuando llegan a estos 6.000 hacen un pare y que consideran que hacen el largo más difícil de toda la ruta. Después de ello atraviesan lo que indican es que es nieve peligrosa. Ah, no sé si lo comenté, lo aclaró, esto fue en 2012, también sale ahí en la presentación. No hace tanto. Ellos pasan por nieve peligrosa, por cornisas inestables. Lo que les comentaba en el slide anterior, la cornisa, la acumulación que se arma así como un gorrito, que pasan por unas cornisas muy inestables, que hay mucha nieve acumulada y pasa algo
que es muy lamentable. Están a 100 metros de llegar a cumbre. Michi dice que él ve la cumbre y se dan cuenta de que no deben seguir. ¿Y por qué? Ellos dicen, sí, realmente podemos subir, sí se puede, pero el problema es que es muy peligroso bajarlo. Entonces tienen que tomar la decisión en grupo y decir, seguimos, hacemos cumbre, nos exponemos al peligro o simplemente ya regresamos a campo base, ¿no? Ya regresamos. Ellos deciden retornar. Se quedaron muy, muy cerca de la cumbre. Justamente por eso es que escogí esta historia para comentarla. Y ahí, como vieron en el videíto, sacan unas tomas increíbles. En la siguiente presentación creo que tengo una que me gustó mucho y por eso la puse, porque realmente tú lo ves y da ganas de ir porque es simplemente hermoso, ¿no? Pero uno sabe que es muy difícil y para llegar a ello conlleva mucha preparación. Entonces, aquí hay un tema, un segundo tema que llamo a la reflexión de todos, y es que realmente cuando llegamos a cumbre es que realmente se ha logrado el éxito. Ahí quiero citar algo que dijo Michi. Él dice de que él vio que la meta fue 100% lograda, ya que cuando se asciende una ruta tan difícil y ve la cumbre, para él eso fue el éxito. ¿Por qué? Porque no solamente forzó a su cuerpo, a la parte física, sino también a la mente. Era, como él decía, era una ruta muy peligrosa, unas cornisas inestables, una escalada bastante dura y muchos días, como les comenté, los primeros se tomaron solamente 10 días en alcanzar los 5.350 de altitud. Y algo que él también comenta es que, y que también quiero compartirlo, lo voy a decir tal cual, él lo dijo, es que el objetivo fue logrado. ¿Cuál es el objetivo? Todos llegamos a casa sanos y salvos. Eso es algo que yo en verdad valoro mucho, que no se vaya con orgullo, que se vaya con humildad, ¿no? De saber, ok, no lo hice, pero estamos bien, no nos expusimos, estamos vivos. Entonces eso me parece muy, muy, muy bonito. Ahí, como ven en las fotografías, están ellos tres. Ellos también comentan de que tuvieron que hacer una parte durante uno de los días de su larga expedición. Se dividen en dos. Dos van a escalar y a armar la cuerda y el otro va haciendo un agujero para armar una cueva como la que se ve en la imagen para que ellos puedan dormir. Eso tomaba bastante tiempo y también estaban bastante cansados. En las fotos se ve, y lo van a poder apreciar también en el video, de que cuando ellos ya bajan, se ve que todo Kirishanka está totalmente nublado, no se ve absolutamente nada. Así que realmente fue una muy buena decisión de que ellos regresen, ¿no? Y que no arriesguen y expongan sus vidas. Ahora, ahí quizás vamos a ver unos pedacitos más. Ahí, bueno, y como comentaba, ahí es cuando ellos inician el viaje desde la ciudad de Huaraz hasta llegar al campo base. Son varias horas en auto y justo comentan, ¿no? Como que son varias horas para pensar en lo que van a comenzar, en toda esta expedición que van a empezar. Michi era, bueno, es un montañista muy, muy, muy bueno y encuentra a sus amigos, es como que se encuentran en Perú y ahí es que deciden hacer la ruta. Ellos deciden también toman esta opción porque es una ruta bastante técnica y consideran que es todo un reto para ellos. Esta es la parte donde ellos van por la parte llana, como quien se quiere aclimatar. La aclimatación es muy importante y si son nuevos en esto, es algo que siempre nosotros lo recomendamos y lo hacemos, ¿no? Antes de aventurarnos a ir tan alto, primero pasamos por un periodo de aclimatación para que no nos sea tan abrupto este cambio. Es lo ideal y también para tener un mejor rendimiento, como lo hacen ellos hasta los capos, ¿no? Entonces, ahí se ve Kirishanka, hay un timelapse hermoso, se ve muy bonito como va oscureciendo, pasa la noche. Hirishanka, como les comentaba, sobresale por su belleza. Eh, no sé si lo mencioné, me parece que no. Hirishanka proviene de un nombre quechua que significa
Picaflor de la nieve. Picaflor de la nieve ya es una traducción que han hecho de ello, porque en verdad tiene ese nombre por su forma. Eh, Ahí están ellos subiendo. Como comentan, es una parte muy dura. Michi iba de lead, iba liderando, o sea, primero en la escalada. Esto ha sido en el año 2012. Estos son tramos muy duros que les llevó bastantes días y que la verdad da mucho, no sé cómo decirlo, quizás un poquito de pena, ¿no? Que se hayan quedado tan cerca de inclusive haber visto la cumbre, ¿no? Esas, te queda como que un sabor ahí de que, pero bueno, lo más importante es que ellos prefirieron su vida, ¿no? Y dejaron ahí como que ese orgullo, ese ego de querer llegar a cumbre sí o sí. Ahí en el video se ve cómo van subiendo. Ahora vamos por la siguiente historia. Tambo, churros y amigos. Esta se dio en el 2017, pero esto viene a ser la repetición de esta ruta, porque inicialmente esta ruta bueno, la hicieron unos franceses, Didier Jordan y Almeric Clouet, lo hicieron por la cara sureste de Jirishanka y la ruta fue tan buena que fue finalista para el Piolé de Oro en el año 2004. Esta ruta tiene un nivel de escalada de 7A, como se ve en la imagen, hay diversos niveles de escalada, sextos, séptimos. Quizás si no les es muy familiar esta terminología, es que la escalada tiene grados en distintos países, en todos los países, bueno, donde más se da, son distintos. En este caso ellos usan el séptimo grado, el cual es muy duro y encima hay que hacerlo con peso y en estas condiciones, ¿no? Ellos cuando van, no he mencionado sus nombres, son Iker Mados, Marto Rayes y Roger Cararash. Los tres son españoles. Iker es navarro y Mar y Roger son catalanes. Esto lo hicieron en el año 2017. Ellos comentan, no solo tenemos 12 días antes de subir a nuestro avión y antes de irnos queremos sí o sí ascender a Hirishanka. Y ahora cuando les cuente se enterarán si realmente lo hicieron o si no lo hicieron. Bueno, entonces continúo. Iker estaba de vacaciones en Perú y Roger y Mark estaban trabajando como guías. Iker dijo de que estaba encaprichado porque hace 5 años antes había estado en las faldas de Ixtichanca y le encantó y dijo que quería hacer esa ruta. Roger y Mark dijeron que también le gustaba mucho, entonces ellos tenían como objetivo hacer esta ruta francesa y porque sabían que era muy técnica, que había mucha escalada en roca, que les iba a gustar mucho. Cuando ya la repiten, porque como les digo, ya la habían hecho antes los franceses, dicen de que realmente era una ruta con mucho estilo y ética. Así lo denomina Iker, parafraseándolo. Ahora les voy a contar de qué trató esta expedición. Iker estaba encaprichado, como les comentaba, por subir Hirishanka. Y esta vía es básicamente de roca, justamente como se ve en la imagen, es básicamente de roca. Tiene una salida final con una arista de nieve. Como les comentaba, y les puse en la fotito, la arista, esa parte como que se forma como un triangulito y hay que caminar por ahí. Tiene una arista de nieve. Y aunque eso lo pudieron hacer, a pesar de que había fuertes vientos, comentan ellos, demoraron bastante. ¿Y por qué? Demoraron mucho más de lo que habían planeado. Al final les tomó 2 días hacer los 3 primeros largos de cuerda. Y esto se debe a que la vía estaba llena de barro, había mucha vegetación en las fisuras. Es decir, que ellos al momento de tocar, de poder sostenerse, no les era muy factible por este barro y esta vegetación que encontraban. Entonces eso les dificultó mucho y definitivamente no lo tenían pensado. No planificaron demorarse tanto en esta primera parte. Para ponernos un poquito en contexto, estamos hablando del día 19 de julio. 2 días antes ellos se encontraron, coordinaron, el 17 de julio, 19 de julio ya estaban terminando esta parte de escalada en roca. Bueno, comenzándola más bien. Ellos fijaron 3 largos y luego se fueron al campo base a descansar todo un día. Muy similar a lo que les conté que hicieron los alemanes, que también se quedaron en campo base descansando
un día después de armar sus largos. Y ahora seguimos con la línea del tiempo. Ahora estamos 19, ahora estamos 22 de julio. Ellos dijeron, ya de verdad queremos llegar, vamos a seguir avanzando. Entonces llegaron a la zona R9. R9, así se le llama a esta partecita donde ellos vivaquean. Recordamos, vivaquear era dormir al aire, libre, sin tu carro. Y llegaron a una altura de más o menos 5.350 metros. Esta es la ruta que ellos han hecho, la han puesto ahí como se ve en este grafiquito. Como les comentaba, ellos imitan la ruta francesa. Y en esta parte que llegan a 5.350 de altitud, dicen que encuentran los largos más bonitos de todo el camino. Ellos como escaladores consideran que fue hermoso pasarlos, de una dificultad, de un grado de escalada de 7A y que eran paredes muy verticales. Después, al día siguiente, el 23 de julio, ellos hacen un siguiente vivac en la zona denominada R16. En esta zona, ellos ya no están a 5.350, ahora están a 5.650. Como ven, son 300 metros más y demora, toma tiempo porque realmente es una ruta muy difícil, con largos de 7A, hay mucha nieve, mucho hielo y ellos le describen como que ese día fue técnicamente el más difícil de todos durante toda la expedición. Ahora estamos 24 de julio. Empezamos el 22 de julio a 5.350, el 23 de julio a 5.650 y ahora estamos 24 de julio y estamos a 5.700. Cuando llegan a los 5.700 arman tres largos, dicen que la roca está perfecta, que no hay mucha dificultad y que prácticamente ahí como que se pasearon, que esa parte fue fácil. En esta parte arman el tercer vivac, donde lo hacen sobre una repisa de nieve y fijan cuerda. Fijan cuerda, ¿por qué? Porque quieren atacar sin peso, no quieren ir con las mochilas. Las mochilas con toda la carga, ¿no? En el segundo, en estas partes, luego encuentran un techo de hielo que superan con escalada artificial. Justamente lo que les comentaba en la expedición esa que se veía como que fotitos antiguas, que era de los años 70, que usaron escalada, que no querían usar escalada artificial, sino más bien que querían otro estilo que era escalada libre. Ahora ellos optan por la otra, por la artificial. En esta parte ellos dicen que ahí acaba la ruta de Tambo, Churros y Amigos. ¿Y qué hacen? Comienzan a mezclarla, o mejor dicho, entran ya a la parte de la ruta en la cual fue la primera ascensión, la de Tony Iger, la que él comentaba que nunca había superado tanta dificultad en toda su vida alpinística. Llegan a esta parte. ¿Y qué pasa en esta parte? Ahora estamos 25 de julio. Ya hemos pasado los 5.850 metros. Ellos dicen que les toma bastante tiempo, casi toda la madrugada, que hay muchos vientos y comienzan a plantearse si realmente está bien hacer cumbre, si es que deberían. Y en ese momento llaman por teléfono para preguntar a Casa Zarela, en Huaraz, para preguntar cómo están las condiciones climáticas. Ellos comentan de que no está yendo muy bien, de que el clima, y bueno, el pronóstico del clima no es el adecuado. Entonces ellos se reúnen, ¿no? Y conversan, ¿cómo hacemos? Quizás esperamos un día más y vemos que el clima mejore. Quizás mañana ya todo está bien. Pero después de esta conversación donde les dicen de que es muy probable que el clima no mejore, pues reconsideran su postura de subir y bueno, deciden bajar. Y lamentablemente entonces tampoco logran la cumbre. Ellos comentan de que para bajar tuvieron que hacer alrededor de 20 rapeles. Si alguna vez ustedes han hecho rapel, hacerlo 20 veces cuando ya estás súper cansado y tienes que hacerlo rápido porque tu compañero abajo está que se muere de frío y está quieto y tiene que esperarte, entonces por tu cordada, por tu compañero, tú tienes que hacerlo rápido. Y imagínense hacerlo 20 veces, ¿no? Con ese cansancio.
debe haber sido súper, súper dura esa bajada, que es lo que ellos también comentan. Pero una vez abajo, ellos miran cómo está Girishanka, miran cómo está la cumbre y ven que estaba terrible, que había un viento, pero así súper fuerte, y se dan cuenta de que tomaron la mejor decisión. Es muy similar a la historia anterior que les comenté, donde se quedaron a 100 metros en la del caso de los alemanes, y en la del caso de ellos que también se quedaron cerca a cumbre, cuando ya estaban tocando la ruta, la de la primera ascensión, la de Tony Iger, que también, bueno, todas son difíciles, ¿no? Todas son muy difíciles, pero nuevamente lo más importante es que ellos están a salvo. Algo más que comentar sobre Girishanka, bueno, antes de pasar a unas reflexiones, es que Girishanka realmente es una cumbre solamente para personas preparadas. Como les he comentado, todos los casos que han pasado eran de montañistas con mucha trayectoria. Inclusive Tony Iger, que es muy conocido, ¿no? Que dice que nunca en su vida había pasado por tanta dificultad. O los alemanes, que Michi, que comenta que también en su vida alpinística nunca había tocado un terreno así tan difícil. Eh, Esto es para que nos demos cuenta que si en realidad la geografía es muy interesante y variable, ¿no? También otra cosa que les quería comentar sobre Girishanka era un par de reflexiones. En esa fotografía, como pueden apreciar, es el trekking de la cordillera Waiwash. Y la persona que está ahí andando soy yo. Yo he ido a hacer este trekking la primera vez de 4 días y la segunda vez de 8 días, que es la vuelta entera, y he caminado por Whitewash, he disfrutado, creo que ha sido una ruta maravillosa, pero cuando me tomé esta foto realmente no sabía que atrás estaba Girishanka, que es esta montañita que, como les digo, tiene como un piquito, será por eso que se llama Girishanka por lo que significa en quechua, ¿no? Hay como ese piquito, el Kirishanka chico, que tiene 5.270 de Kirishanka grande, de 6.019 que estaba Yerupajá, que estaba Ciulá, que estaba el carnicero. Me acuerdo del carnicero por el nombre que me pareció gracioso, pero ¿cómo es que nosotros andamos por las montañas y realmente no sabemos sus historias, ¿no? No sabían que eran tan difíciles técnicamente. Era por eso que no se veía a nadie más que a nadie subiéndolo, escalándolo. En realidad no es muy común. Justamente suelen decir de que estas partes no las logra, no es muy común ver personas ahí por su dificultad. No lo puede hacer cualquiera, ¿no? Cualquiera en el sentido de que cualquiera que no está preparado lo suficiente. Ahora, entonces, a lo que iba con esta reflexión es que muchas veces caminamos, andamos por montaña, pero qué importante es saber la historia detrás de las montañas. Por ejemplo, no sabía que la montaña que estaba justo detrás mío había habido un accidente donde habían muerto 29 personas, que ahora que los restos se habían encontrado muchos años después y debido al calentamiento global que se había derretido y había llegado toda la laguna Solterococha. Por ejemplo, durante el trekking vemos estas lagunas y qué íbamos a saber, o bueno, qué iba a saber de que ahí había estado flotando un motor de avión de un accidente del año 54, ¿no? Entonces hay muchas cosas que no sabemos y justamente estos espacios donde conocemos más nuestras montañas me parecen muy importantes para tener ese conocimiento, ¿no? Y darnos cuenta de lo que ha pasado alrededor de nosotros, sobre todo cuando vamos a estos sitios tan bonitos, ¿no? Es una forma de este respeto a la montaña. Ahora, una segunda reflexión que también quería compartirles era sobre el anterior, que hablaba sobre el éxito es alcanzar la cumbre realmente. Les he mostrado varios casos. El de los españoles, Iker, Martorales, Roger, que intentaron en 2017, bueno, intentaron, claro, repetir la ruta Tambo, Churros y Amigos, un intento. Les comenté sobre la ruta alemana en 2012,
que también un intento y se quedaron a 100 metros de la cumbre. Justamente esa foto es de esta expedición, de la expedición alemana. Miren lo hermoso, lo difícil que se ve el terreno. Imagínense lo que es escalar todo ello y quedarse a 100 metros de la cumbre. También les comenté de manera muy cortita del grupo austriaco que en el 2014, después de escalar el Nevado Churup, después de venirse a escalar en rocas en Hatun Mashai, después de haber escalado Kayesh, Arteson Raju, que son súper fuertes y que tampoco logran llegar a cumbre. Entonces son personas montañistas que se dedican a ello, que son muy fuertes, tanto físicamente como de manera, como física y mente, como decimos, pero a pesar de eso no logran hacer cumbre. Y entonces realmente el éxito es llegar a la cumbre, eso lo dejo para que cada uno tome y forme su opinión, pero particularmente yo considero de que ellos, como ellos dicen, ¿no? Todo el esfuerzo que ha implicado todo ese reto realmente ha valido la pena y llegar a casa y no arriesgarte solamente porque yo quiero llegar arriba, porque quiero mi foto arriba o cosas que solemos escuchar. Seguramente les ha pasado cuando han ido a algún trekking con sus amigos, y es que seguramente se están viendo eso, quizás porque ya se iniciaron en este bonito camino del montañismo, que se empecinan como que quiero llegar, pero realmente eso es el significado para que lo reflexionemos, ¿no? No necesariamente la cumbre es el sinónimo del éxito, o sí. Eso ya, después de lo que hemos conversado, quizás nos podríamos formar ahí una opinión. Otra cosa que quería comentarles era una frase que dice Walter Bonatti. Él es un montañista italiano muy conocido que murió en el año 2011 y él dice que el buril destruye una preciosa fuente de energía que siempre ha estado en base de toda la conquista humana. ¿Y cuál es? La fascinación por lo imposible, que quizás es lo que nos llama a hacer esto a nosotros, a todo lo que queremos iniciar o ya hemos iniciado. Y ¿por qué lo tomo? Porque cuando les comenté sobre la expedición del año 70, donde se ven esas fotitos como que antiguas, donde les enseñé la fotito como que se ve como un tornillo que está ahí, ellos hablaban de estas corrientes, ¿no? De qué es lo que es realmente la escalada. Pero lo que yo quería extraer de ahí, que es lo que me ha enseñado ahorita Giri Chanka en estos días que he estado analizando, leyendo y que me ha hecho y me ha llamado a reflexionar y que también quería llamar a la reflexión a ustedes, es esta fascinación por lo imposible. Me gusta mucho ello y creo, a mi parecer, es que todos los casos que les he contado los ha llevado a intentar hacer jirichanca, ya sea a quienes sí lo lograron, a quienes lo intentaron, que como ya les dije, hay más intentos que ascensos realmente que cumbres. Es esto, ¿no? Esta fascinación por hacer lo imposible. Eso que todos le preguntan, pero ¿por qué lo haces? Quizás ahí hay muchas respuestas que dependen de cada uno y quería a través, ¿no?, de esta presentación y de cómo la he enlazado con Girichanka, que también nos llame a un momento a forjarnos una opinión, a reflexionar, a saber por qué realmente lo hacemos. Sobre todo en estas épocas donde vemos que es mucho como que, mira, qué bonito, yo también quiero mi foto, yo también quiero mi foto ahí. Quizás eso puede ser un inicio, pero realmente eso es lo que nos está motivando, por qué realmente lo estamos haciendo, ¿no? Estamos buscando algo, ¿por qué buscamos algo afuera? ¿Por qué? Entonces, todas estas preguntas, con todas esas historias que hemos estado mostrando a lo largo de la semana, que he visto que han estado muy interesantes, que están todas en el Facebook, para que también nos pongamos a reflexionar sobre ello. Entonces, por mi parte, eso sería todo. Muy bien, Nati, muchas gracias por tu presentación de esta noche. Realmente, como bien dijiste, es una montaña que podemos pasar por ahí, conocemos esta bella ruta y a veces no sabemos que tiene muchas historias, ¿no? Y de la misma manera, así como el Girillanca tiene estas historias que has contado, lo mismo tiene el Yerupajá, lo mismo tiene el Ciula Grande y todas las montañas que hay a su alrededor. Y justamente cerrabas con una reflexión de Walter Bonatti, que por cierto mañana tendremos
una presentación sobre él también una de las conferencias del día de mañana domingo. Y también vamos a hablar acerca de Ciudad Grande, que el día de mañana también está dentro de los temas. Entonces, a modo de preguntas reflexivas, Nati, yo quiero hacerte un par de preguntas. Eh, Has mencionado todas estas hazañas que algunas terminaron no tan bien y otras sí terminaron en historias quizás no de cumbre, pero sí con uno de los triunfos más importantes que es preservar la vida de todos los participantes. Una persona que está comenzando, ¿tú qué le recomendarías para que su nivel físico, técnico y experiencia en montaña pueda mejorar con el tiempo, para comenzar a hacer un poco más de lo que viene haciendo? Ah, sí, bueno, ahí creo que me gustaría compartir mi experiencia personal. Como les comenté en un inicio, yo cuando hice mis primeras rutas me cansaba un montón, pero aún así sabía que realmente este reto mental y este reto físico me sacaba de mi zona de confort y era lo que realmente quería. Entonces, el primer paso que tuve fue comenzar a entrenar. Comencé a hacer algo que no solía hacer, era como que salía de la chamba y de ahí me iba a entrenar, y ahí poco a poco se hizo una costumbre, tanto así que es una rutina, es una, no sé, una forma de ya de vivir, ¿no? Es como que ya estás acostumbrada a que terminas de trabajar y sabes que tienes que irte a entrenar o terminas de estudiar y ya tus horarios se arman solos y en verdad todo fluye. Entonces, eso fue un primer paso que me dio esa seguridad de sentirme un poquito más fuerte para tener nuevos retos, ¿no? Y enfrentarlos. Luego está el tema técnico, que también lo aprendí con ustedes, ¿no? Que era, por ejemplo, justo comenté, ¿no? Que hay una ruta que ellos hacen 20 rapeles y al inicio me acuerdo que los rapeles era como que me daban bastante miedo y justo ustedes me comentaban, ¿no? Pero tienes que hacerlo más, si no, nunca va a ir el miedo. Entonces, luego yo me puse a pensar justamente cuando estuve viendo esos temas, hacer 20 rapeles donde tus compañeros están dependiendo de ti y tienes que hacerlos rápido, significa que tienes que practicar enfrentar esos miedos. Entonces nosotros, por ejemplo, lo practicamos cuando vamos a escalar en la Molina los fines de semana y todas las semanas practicamos, 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 practicamos y el miedo ya lo vas enfrentando tanto que sabes que puedes también tener unos ascensos más difíciles, más técnicos, porque ya has podido avanzar con esta parte, ¿no? Y el otro tema es el tema ya mental, ¿no? Ir preparándote de que sabes que realmente quieres algo, que no lo estás haciendo por una moda, no lo estás haciendo por una monería, porque alguien más lo hace o porque quieres una foto, sino porque realmente hay algo que te motiva, algo que sientes acá, que quieres hacerlo y hace que tu cabeza realmente se enfoque en lograrlo, ¿no? Entonces, esa es lo que a mí me pasó y como en realidad siento que me hace bastante bien y es lo que yo recomendaría, respondiendo a tu pregunta. Perfecto, Natalia, muchas gracias. Y como pregunta final, vamos a ver cómo, en función a tu opinión y a lo que has leído, has aprendido y desde luego a tu experiencia personal, nos has hablado muchas de esos ascensos y en el transcurso de la semana hemos visto también muchas montañas en Perú y la gran mayoría son ascendidas por extranjeros y en muy pocos casos hay vías absolutas peruanas o incluso vías en las que participan peruanos. ¿A qué crees que se deba esa diferencia, según lo que has visto? Ujú. Específicamente en el caso de Jirillanca, solamente hay una ruta que no es totalmente cordada peruana, sino es peruano-eslovena, donde son 3 participantes y se da en el año 2000. Entonces, justamente esto se ha dado en todas las exposiciones, como comentas, no hay muchos peruanos, y entiendo que es más que todo por un tema de una cultura, a mi parecer. Siento que no tenemos tan formado eso, que inclusive cuando queremos hacer este deporte, como que pensamos primero afuera y no nos damos cuenta que hay montañas técnicas acá que son muy difíciles, que son unos retos definitivamente, que quizás no lo conocemos. Entonces, a mi parecer puede ser desconocimiento por parte de nosotros y que no se fomente esta cultura, ¿no? Pues sí, esa es un poco la labor que tenemos como institución, desde luego, de promover el montañismo, desde luego, de manera responsable también,
Y bueno, estas conferencias han sido programadas también para eso, con la idea de como semana de aniversario conversar y hablar de temas que no lo podemos encontrar en un libro, que están dispersas en diferentes fuentes y que ahora como esfuerzos como el tuyo, que el día de hoy has sintetizado mucha información sobre esta montaña en específico, podemos dar a conocer un aspecto nuevo de nuestras montañas, que es justamente lo que necesitamos. Primero, conocer lo que tenemos, saber que hay mucha movida de montañismo internacional que se da en nuestro país, que también hay una movida nacional de peruanos, como el día de ayer que conversábamos con Beto Pinto, uno de los deportistas y montañistas que viene aperturando vías, etcétera. Eh, pero también es una responsabilidad, creo yo, de parte de los que ya son montañistas. Y la mejor manera de que un montañista puede eh, promover y ser a su vez promotor del montañismo como tal, no hay de otra que siendo el ejemplo. Es decir, si ven un montañista que a su vez es deportista y que a su vez se prepara y que a su vez ve la montaña con respeto y cuando lo ves en la montaña se comporta de manera correcta y respetuosa con la vida que hay alrededor, entonces la persona que observa a este montañista va, va a considerarlo como un ejemplo justamente. Y es ahí, con el ejemplo, es la mayor fuente de enseñanza en estos últimos tiempos, ya que a través de él podemos saber qué hacer y qué no hacer y tenemos como referente a esa persona. Entonces, como montañistas, para los que nos están escuchando, sepan que tenemos esa responsabilidad, como siempre decimos aquí, ¿no? Ser montañista no es tanto un rol, un título que nos ganamos, ¿no? Sino es una responsabilidad que asumimos, una responsabilidad que asumimos con la vida y con la vida que se da en la montaña y con todo lo que implica, desde el ser mineral, vegetal, con nosotros mismos, el compañero, con los pobladores, con todo lo que alberga ahí, con toda esa energía, ¿no? Entonces, yo te agradezco el día de hoy, Natalia, por esta bonita exposición que nos has hecho, estas reflexiones tan importantes. Y nada, antes de despedirnos, mañana domingo, tenemos nuestras tres últimas presentaciones, tres conferencias, tres. Ya mañana vamos a hablar, primero vamos a conversar sobre el Ciudad Grande, efectivamente. Luego tenemos una exposición que estoy seguro que muchos desean escuchar porque se va a hablar a detalle del Alpamayo, una montaña anhelada por muchos que dicen y he escuchado un montón de personas que dicen, me gustaría, tengo un sueño de subir al Pamayo, pues no se pierdan la exposición de mañana porque van a hablar de detalles, de vías técnicas, accesos, historias, va a estar muy buena la exposición. Y como cierre, vamos a hablar de uno de los personajes que nosotros consideramos eh, ejemplar dentro del mundo del montañismo. Empezamos con uno que también consideramos ejemplar, que es Reinhold Messner. Hemos mencionado ayer, tuvimos la fortuna de hablar con otro también ejemplar en nuestro país, con Beto Pinto, y mañana hablaremos de otro también personaje ejemplar, que es Walter Bonatti. Y ahí tiene una manera, vamos a decirle, hasta espiritual, pero muy profunda, de cómo enfoca él la montaña con respecto a la vida. Es realmente muy, muy hermosa esta experiencia y las cosas que él hizo, no solamente en Europa, sino también que hizo aquí en nuestro país, se van a sorprender. Así que Natalia, muchísimas gracias por tu presencia, ya, y esperamos vernos pronto en otra exposición y ya seguro que nos veremos muy pronto ya en vertical para seguir entrenando. Ya nos hace falta estar pegados en la pared ahí. Listo, Nati, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias chicos a todos por su presencia y nos vemos el día de mañana domingo con todas las conferencias. Chao chicos, chao Nati, saludos a las Chao. mascotitas y a la familia, chao.